Al hablar de taekwondo en México, es inevitable mencionar al maestro Isaías Dueñas, integrante de la tercera generación de cintas negras, seleccionado nacional en el primer campeonato mundial, donde el equipo de México quedó en tercer lugar. Profesor, directivo, entrenador y árbitro internacional. Además de figura mundial de full contact, disciplina en la que se coronó como campeón del mundo, retirándose invicto. El equipo de México, Isaías Dueñas. Es indudable que la vida del maestro Isaías Dueñas es un ejemplo de superación. Estoy seguro de que su biografía oficial los va a atrapar, ya que revela detalles de su vida que no habían imaginado. Adquiéranla ya. Ediciones Logo orgullosamente presenta el libro Taekwondo, Orígenes, Bases y Fundamentos, escrito por el sabonín Yuri López Gallo. Esta es una obra inédita en el idioma español y está basada en una amplia investigación bibliográfica apegada al modelo científico. En esta obra encontraremos los orígenes de nuestro arte marcial. Alejados de dogmas, encontraremos esas raíces que nos acercan a diversos artes marciales a través de los 5 Kwanes originales, la fundación del Taekwondo. Además, exploraremos la creación de elementos característicos como los uniformes, el uso y la creación, así como el desarrollo de formas coreanas y demás elementos como el Taekwondo deportivo. Esta es una obra necesaria para cualquier amante del Taekwondo y se convertirá, a la larga, en una obra indispensable para todos los estudiosos del arte marcial. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos en esta nueva emisión de Charlando, hoy que es miércoles 10 de agosto del 2022. Esta entrevista es muy especial en muchos sentidos. Es la primera entrevista que no es en vivo y esto tiene que ver obviamente con el horario, la diferencia de horario que existe entre México y España. Y esta entrevista es, realmente para mí es muy especial porque contamos con la presencia de un maestro de Taekwondo que ha dedicado su vida a este deporte como atleta, como competidor, como practicante, después como maestro, examinador, etcétera. Es un hombre que comenzó con estas experiencias en los primeros campeonatos del mundo, medallista internacional, 48 años de práctica en el arte marcial, cinta negra, octavo dan, cofundador de la Real Federación Española de Taekwondo, el maestro Francisco Garrido. Maestro, bienvenido. Hola, buenas tardes desde aquí. Al menos en España son las 7 casi media de hoy, así que buenas tardes desde aquí. Qué gusto, Saunim. Pues la verdad, ya tenía el gusto de saber de usted desde hace mucho tiempo atrás. Amigos mutuos me han comentado de usted. Y bueno, hay una anécdota que vamos a contar también de la foto, esa famosa foto que hoy en día se ha hablado tanto de ella. Maestro, pues bienvenido. Qué gusto poder saludarle. Igualmente un placer mío poder estar con vosotros y aquí a tu disposición para lo que pueda ayudarte. Muchas gracias. Saurim, la pregunta de cajón, la pregunta de rigor siempre es, ¿cómo llega el taekwondo a la vida de un jovencito Francisco Garrido allá en España? Bueno, yo siempre digo lo mismo. Yo creo que estoy en el taekwondo un poco por accidente. Yo iba para futbolista. Yo a los 14, 15 años, 16 años estaba jugando en segunda regional, allí con hombres grandes y tal. Yo era ahí pequeñito, jugaba de portero. Y claro, siempre parecía que aquello iba a acabar en goleada y yo allí, pues como iba destacando, la verdad es que me habían dicho que podía vivir del fútbol, ¿no? Lo cierto es que me empezaron a hablar del karate. En aquella época el taekwondo como tal no existía todavía, no se había llegado aquí en España, se conocía como karate. Me apunté a un gimnasio de karate y me gustó tanto, me enamoré tanto que al final dejé el fútbol por el taekwondo, ¿no? Al final, cuando mi padre se enteró del cambio, bueno, puso grito en el cielo y todo esto, ¿no? Como te puedes imaginar. Y lo cierto es que me enamoré, me dediqué a ello. Yo siempre he pensado que tenía más cualidades de portero que de taekwondista, pero bueno, circunstancias de la vida, acabé haciendo taekwondo, desarrollando el tema. Si se va desarrollando, lo iremos explicando.
Y al final, bueno, pues mira, aquí sigo, 48 años después, como tú bien has dicho, que si me hubieran dejado sería 50 ya, porque yo quería empezar a los 14 años, pero aquí en España no se podía hasta que tenías 16 años, tuve que esperarme 2 años y además tenías que pedir unos certificados penales y irte a la policía para que te dieran unos permisos para poder practicar lo que se suponía era un arte marcial que podía ser peligroso, ¿no? Entonces, hasta los 16 años no pude empezar y fue 2 años, estuve esperando, jugando a fútbol y cuando pude pisar el Dojam, pues bueno, hasta ahora, ni más ni menos. Saborín, es muy interesante porque hoy en día la España del día de hoy, bueno, el México del día de hoy, es muy diferente a la España de los años 70. La situación política era completamente diferente, la apertura que hay hoy en día es impensable en esos momentos. ¿Cómo se veían las artes marciales? En México, le cuento, Saborín, por ejemplo, las artes marciales eran muy elitistas en los 60, solo para determinado nivel de personas, y muy secreto. En España, con la coyuntura política del finales de franquismo, ¿cómo se veía el arte marcial, Saúl? Bueno, aquí en España el problema básicamente es que era un desconocido, es decir, prácticamente se conocía el judo, se oía lo que era el karate. Yo empecé a oír la palabra karate la primera vez, me acuerdo, yo estaba empecé a trabajar y un chico me empezó a hablar de karate. Yo hasta ese día, hasta los 14 años, yo no había oído la palabra karate absolutamente para nada, ¿no? Lo que sí es cierto que eran tiempos muy difíciles en la calle, había muchas pandillas, muchos grupos en la calle, había mucha delincuencia, eran tiempos de mucha pobreza y había muchas pandillas. Entonces, los barrios eran complicados, también había mucho mundo de droga, era un mundo. Para la juventud era difícil porque a los 14 años la gente estaba en la calle, los niños estábamos en la calle, todo el mundo estaba en la calle y a veces las compañías, pues bueno, te podías encontrar una pandilla que venía, era una cosa muy, muy frecuente en aquella época y yo creo que la mayoría de personas que nos dedicamos a apuntarnos a un gimnasio básicamente fue precisamente por esto, para aprender a defendernos un poco. Luego se han dado casos de personas que justamente lo hicieron al revés, eran pandilleros o por el mundo de la droga. Y te puedo contar casos, sin nombres, de personas que después llegaron incluso a ser internacionales por España, que me lo confesaron. Me dijeron que él era un delincuente, se apuntó al gimnasio para pegar a la gente, pero cuando vio que allí podía ir a campeonatos y podía pegarse sin ningún tipo de problema, que no iba a pasar nada, encontró su terreno. Y entonces fue un competidor donde se encauzó perfectamente de la delincuencia por el taekwondo, ¿no? Por lo tanto, eran tiempos que la gente acudíamos a estos clubs para un poco para autodefendernos de posibles agresiones y otros para encauzar un poco, a través de la práctica, encauzar un poco su vida. Eran tiempos muy complicados, muy difíciles y básicamente creo que la mayoría empezamos allí. Si miramos la historia, casi todos son practicantes o somos practicantes de barrios o zonas que eran un poquillo complicadas. No elitista, como también había zonas elitistas, pero la mayoría yo creo que salíamos de personas, de barrios así. Al menos cuando yo lo conocí, cuando yo entré. Saborín, fíjese que lo que usted acaba de decir es muy interesante, porque si vemos la motivación de ustedes en los años 70 para entrenar taekwondo, los tiempos que se vivían en nuestros diferentes países, y lo comparamos con las motivaciones el día de hoy, pues obviamente también se entiende esa diferencia en el entrenamiento que hemos llegado a platicar mucho, ¿no? Es decir, no es lo mismo buscar un arte marcial de defensa que buscar un deporte. Pues a lo mejor va encauzado por ahí. El tema se ha perdido, quizás se ha desviado. Supongo que el olimpismo también lo ha convertido bastante en deporte. Indudablemente ya no se siguen las normativas que en un principio podría estar marcando la Kukkiwon si quieres, o la World Taekwondo en su momento. Indudablemente las Olimpiadas te dicen hay una serie de normas a seguir, es decir, hay que proteger al deportista, el deportista no se puede hacer daño, tiene que ser un deporte atractivo, tiene que ser espectacular para que la gente lo mire y quizás por eso estos reglamentos que no acabamos de entender, que te lo cambian cada mes, es para buscar un poco eso, ese espectáculo televisivo, si quieres, para la audiencia, porque las Olimpiadas, al fin y al cabo, es audiencia, es deporte y es audiencia. Entonces, si un deporte no es atractivo por audiencia, desaparece. En aquella época, cuando empezábamos nosotros, claro, de deporte olímpico ni te lo planteabas, era otro concepto, era un poco, bueno, yo tengo que aprender a defenderme porque en la calle me pegan, tengo que aprender a defenderme y el concepto ya no era
voy a hacer un arte marcial, en este caso taekwondo, para hacer un deporte, sino voy a hacer taekwondo para defenderme. Luego, una vez dentro, ya veías otros aspectos y te podías dedicar a la competición, que luego si quieres entramos un poco como yo concibo la competición de antes con respecto a la de ahora, y el tema era distinto, claro, era una actitud de supervivencia, y ahora es una actitud más, si quieres, deportiva. Claro. Saurín, ¿quién fue su primer maestro? ¿Cómo eran las clases? Cuéntenos. Pero espérese, antes de eso, ¿qué sintió usted cuando por fin a los 16 años pudo llegar al dojo y ver la clase? ¿Qué emoción se sintió? Cuéntenos. Te digo la verdad, yo cuando entré allí y vi a mucha gente vestida de blanco entrenando de aquella manera, me entraron ganas de salir corriendo. Me asusté, digo, ¿yo qué voy a hacer aquí? ¿Yo qué voy a hacer aquí? Y me entraron ganas de, bueno, superado un poquito ese choque inicial, empecé a practicar y bueno, pero de momento la impresión que fue me impactó ver allí personas sudando, entrenando, en fin, con esa seriedad y con esa, vamos, yo digo, aquí me matan, ¿no? Sí, claro, esa fortaleza. ¿Y su maestro quién era, Saurín? Mi maestro era Francisco Javier Panello, era de aquí, de España. Él había sido alumno de Choi Won-chul, maestro coreano, y debe ser mi maestro Choi Won-chul, sí que fue de los primeros, o sea, Francisco Javier Panello fue de los primeros, ya que estuvo entrenando con Choi Won-chul cuando llegó aquí a España, y antes de él había entrenado con otro maestro Chon, quiero recordar. Yo no los conocía, yo no he entrenado con ellos, a Choi Won-chul sí lo llegué a conocer, pero yo ya lo veía cuando mi maestro ya estaba dando clases en el gimnasio, ¿de acuerdo? Pero el alumno era Choi Won-chul y mi maestro era Francisco Javier Panello. ¿Su línea siempre fue World Taekwondo Federation, Saurín, WTF, bueno, o hubo esos cambios? No, en aquellos momentos, esto está bien esta pregunta, porque en aquellos momentos no había diferencia. Aquí el taekwondo que se hacía había un taekwondo. No había más. Yo empecé a hacer taekwondo y eran los guiones los que yo hacía. Es decir, aquí habían los guiones, no existían los punses. En el momento que yo empecé no habían los punses. Fue al cabo de varios años, cuando yo estuve a punto de examinarme para cinturón negro, cuando empezaron a introducirse los punses en España. Hasta entonces se trabajaban con los guiones, con lo cual quiero decirte que el taekwondo que llegó aquí era el taekwondo prácticamente pues el de la International Taekwondo, es decir, no había otro. Luego sí que hubo la separación, se empezaron a hacer los punses y es cuando ya aquí, al menos en España, se diferenciaron las dos ramas, la de ITF y sí que es la de World Taekwondo, que en aquellos momentos, claro, nosotros no sabíamos por qué se cambiaban de guiones a punses, por qué se cambiaba la terminología. Uno nos iban diciendo una cosa, bueno, que esto venía por las guerras de Corea, que si Corea del Norte, que si Corea del Sur. Claro, los medios que había no es como ahora, que miras en las redes y te enteras. Aquí la información te iba llegando con cuentagotas y lo que te iban comentando, ¿no? Y entonces, ¿y ahora por qué tenemos? Bueno, porque ahora en Corea se hace así. Y bueno, uno va entrando un poquito en el tema y dice, bueno, esto es política, porque Corea del Norte con la parte roja, que si Corea del Sur, la parte democrática, pam, pero datos como por ejemplo los que tú publicas ahora, pues ni idea, no existían. Íbamos haciendo los punses, nos íbamos adaptando, un sector se va a la ITF, en España en su momento arraigó más la World Taekwondo que la ITF. Ya te digo, nosotros estábamos perdidos, nos enviamos tratos como la rama, casi la mayoría de personas que se pasó a la World Taekwondo porque nos iban metiendo los punses, pues eso es la rama que fuimos siguiendo y esa es básicamente la historia, pero no empezó como World Taekwondo, el taekwondo en España, el taekwondo empezó como lo que había, es decir, en aquellos momentos, que supongo que sería lo que había hecho el general Choi, que es lo que fue llegando hasta aquí, hasta que World Taekwondo, Choice empezaron a hacer sus diferencias y entonces empezó por temas que todos sabemos políticos básicamente, empezó a predominar mal de la World Taekwondo con el Woo Jong Kim, si no recuerdo mal el nombre, que hizo una gran labor en ese sentido, diferenciándonos de la ITF, buscando el tema olímpico y así. Pero esto te vas enterando posteriormente. En aquellos momentos, básicamente, tú practicas, esto es así, pues lo haces así, esto es así, pues lo hacemos así. Pero básicamente no hubo diferencia en aquellos momentos de World Taekwondo o ITF. ¿Ustedes hacían palgues, Saurín, o directo Tegox cuando hace el cambio a puntos? No lo hice, se hacían por aquellos momentos, pero yo no llegué a trabajar los palgues. Okay. Hubo compañeros míos que sí lo hacían, pero yo no llegué a conocerlos.
Correcto. Y aquí hay una pregunta que realmente me parece muy interesante. Usted llega a los 16 años, que era la edad mínima para practicar artes marciales. Entonces, de ahí para arriba, todos eran más grandes. ¿Cómo comienza usted su gusto por el combate? Porque me imagino que han de haber sido unas golpizas tremendas al principio. Bueno, yo nunca me había planteado ir allá más de 3 campeonatos, básicamente. Mi idea era practicar un poco la competición para coger un poquito de experiencia. Si daba clases, porque una de las cosas que me había planteado era poder dar clases, y digo, hombre, si doy clases tengo que tener cierta experiencia en lo que es la competición. Y entonces me apunté a mi primer campeonato simplemente con esa idea de coger experiencia. Lo cierto es que en mi primera competición, bueno, pues como todo, pagué la novatada, bueno, perdí, tal. En mi segunda competición ya no me fue tan mal, gané 2 o 3 combates, pero es que en la tercera competición me pasó algo muy curioso. Me tocó un chico que era campeón de España en aquel momento, y claro, yo cuando me dijeron que era campeón de España y lo vi allí, el chico era buenísimo, dije, ostras, pues no sé, la verdad es que me quedé un poco... Bueno, total, salí y al acabar el combate, acabé, perdí, pero me fui muy descontento conmigo mismo. Me dije que él no me había ganado. Realmente el que había perdido había sido yo por haberme estado antes y dejado influir por mi pensamiento negativo. Y una de las cosas que me dije, esto no me tiene que volver a pasar. Y seguí compitiendo simplemente con esa intención de que no me volviera a pasar. Y bueno, todo lo demás fue viniendo solo. Es decir, simplemente era un reto personal conmigo mismo. Y luego llegué, bueno, fueron viniendo más campeonatos, te vas metiendo en el circuito y al final dices, yo no sé qué hago aquí, pero a mí no me tiene que volver a pasar aquello. Y bueno, y esa es la historia básicamente de por qué empecé a hacer la competición y por qué duré tanto. Seguramente si en aquel campeonato hubiera ganado, pues a lo mejor ahí se hubiera acabado la historia. Ya tenía mi objetivo, 3 campeonatos, 4, ya tengo un poquito de experiencia, pero bueno, no fue así. Además, en aquella época no había campeonatos como ahora, que hay infantiles, cadetes y tal. Allí directamente solamente había una edad. A partir de los 18 te podías empezar a competir. Yo cuando competí ya tenía 18 y a partir de ahí 18, 20, 25, 30, lo que te fuera tocando. Y esa básicamente... ¿Y cuáles eran sus técnicas favoritas cuando comienza? Porque me queda claro que hay una evolución. Usted como competidor debe haber ido evolucionando, pero cuando está comenzando en esta época, ¿qué le gustaba a usted tirar, Saurim? Pues mira, esto últimamente lo he hablado bastante, porque en aquella época en España prácticamente no había ningún tipo de información de lo que se llamamos ahora estrategias y tácticas de combate. Básicamente salíamos a competir con muchísimo punto honor, teníamos mucho punto honor, la gente salía, pues íbamos pegándonos patadas y había poco conocimiento táctico y desarrollo táctico. Poco a poco nosotros íbamos viendo lo que iban haciendo otros competidores de países como Alemania, Holanda, que eran muy fuertes aquí en Europa en aquella época, y sobre todo los coreanos. Entonces íbamos viendo el tipo de trabajos que ellos hacían y nosotros íbamos adaptando según nuestras condiciones aquello que creíamos que se iba adaptando mejor a nuestras posibilidades, ¿no? Entonces, yo personalmente, yo no soy una persona ágil, tampoco he sido una persona rápida. Básicamente, pues lo que hacía mucho era pegar puño, Bandal Chagi, Dolio Chagi y Mondolio Tuchagi. Dependiendo del momento, del oportunismo, del tiempo, trabajaba mucho los tiempos, que en aquellos momentos también era muy desconocido, el antes, durante y después de los ataques. Entonces nos íbamos perfeccionando. Si la persona era más lenta que tú, pues llevabas la iniciativa atacando yo. Si la otra persona era más rápida, pues intentabas provocar su ataque y aprovechar las bajadas de piernas. Entonces, claro, íbamos tallando, pero claro, cada uno con las técnicas que más o menos le eran propias y buenas. Pues claro, yo con mi condición pues intentaba provocar mucho y cuando la otra persona bajaba, pues las bajadas de pierna las aprovechaba muy bien. Tenía un buen control de la distancia y provocaba dentro de esa distancia crítica, y cuando bajaban solía atacar mucho Bandal, mucho Dolio y algún que otro Tuchagi en anticipación dependiendo de... Pero mis técnicas básicamente eran puño, Bandal y como mucho Mondolio Tuchagi. Cosas como el Mondolio Nakochagi, cosas así, excepcionalmente alguna vez lo haces, pero no eran técnicas que arriesgabas mucho y a lo mejor no obtenías el resultado que querías, ¿no? Claro. Oiga, Saurim, estamos hablando de que en ese entonces solamente se competía con el peto y nada más,
¿O qué? ¿O se ponían ya otros? Peto y coquilla. Yo cuando empecé, las prendas obligatorias eran el peto y la coquilla, que por cierto la coquilla iba por fuera. No, luego ya se implantó que tenía que ir por debajo del pantalón. La coquilla iba por fuera y eran unos petos durísimos de bambú, de unas cañas de bambú que allí cuando pegabas te rompías la mano y te rompías el pie. Lo normal irte a casa con los nudillos totalmente sangrando de que te habías dejado allá el nudillo. Pero la cosa evolucionó después a unos petos más agradecidos a la hora de pegar, pero indudablemente eran duros para golpear y muy, muy, muy incómodos a la hora de moverte, porque claro, eran rígidos, te golpeaban, a veces levantabas la pierna y te metías el peto, te lo clavabas en el cuello, pero bueno, eran tiempos, todo fue evolucionando, pero sí, peto y cuquilla, no había más. ¿Y su primer vez en la selección nacional de España, cómo fue, Saurín? Bueno, mi primera vez con el equipo español, bueno, primero tenías que ganar campeonatos como el de Cataluña y el de España. Eran tiempos complicados porque es muy difícil no hablar de taekwondo a nivel competición sin hablar de política. En aquellos momentos había mucha rivalidad, Cataluña, Madrid, Valencia. No sé si me estás oyendo o se ha congelado la imagen. Le oigo bien, Saurín. ¿Usted me escucha bien? Vale. De repente Sí, por la línea, pero se había congelado la imagen. Entonces había mucha rivalidad y entonces, claro, ganabas el campeonato de España y no era sinónimo de que fueras a ir con la selección española. Tenía que haber una preselección donde en esas preselecciones, pues muchas veces no iba el que había ganado, sino el que, bueno, por circunstancias X a veces se decidía. He conocido varios casos, yo también viví un caso entre ellos, yo había ganado el campeonato de España, para ir a un campeonato, creo que era europeo, mi primer campeonato europeo que podía haber acudido, no fui yo, se llevaron a otra persona. Habría que entrar en política, no vamos a entrar en el tema, pero bueno, tuve mi segunda oportunidad y al final ahí ya pude, digamos, ser miembro del equipo español. Y mi primer debut, no me acuerdo dónde fue, no sé en qué campeonato fue, igual era un campeonato internacional. Piensa que en aquellos momentos tampoco era como ahora que hay campeonatos, cada mes hay un montón, si en aquella época es impensable hacer un campeonato ahora y competir de aquí a 3 semanas, porque acababas tan destrozado que necesitabas tu tiempo de recuperación y todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, a nivel de campeonatos había pocos a nivel internacional, pero no me acuerdo en qué campeonato así empecé. Quizás es mi primer campeonato importante. Creo que fue en el 81, tuvieron que ser los World Games, precisamente, los Juegos Mundiales, los primeros Juegos Mundiales, que era una especie de olimpiada de deportes no olímpicos que se sigue celebrando todavía. En el momento que el taekwondo ya formó parte de ser olímpico, ya dejó de participar en estos eventos. Por ejemplo, karate ha participado en la edición que se ha hecho este año, porque como no son olímpicos todavía, aunque hayan estado en estas olimpiadas, han podido participar, pero el taekwondo dejó de participar, no sé en qué edición. En el momento que ya fue declarado oficialmente olímpico, ya se acabó. Por lo tanto, quizás mi primer campeonato importante fue este, el de los World Games o Juegos. Oiga, ¿y su papá qué dijo cuando vio que pues dejó el fútbol? No estaba muy contento, pero mi hijo está en Estados Unidos, si mal no recuerdo, en Estados Unidos, en California, sí, por España. Bueno, mi padre siempre, todos los padres tienen su orgullo, que paz descanse el hombre, y a mí personalmente, cuando me veía, me miraba, a veces llevaba con la medalla, o a veces llevabas con la copa, o a veces así, y no me decía nada, me miraba, me decía, ¿cómo estás? Digo, bien. No iba nunca a verme, yo tampoco quería que fueran a verme, porque obviamente lo pasábamos mal todos, ¿no? Pero sí que después recuerdo que al día siguiente cogía el trofeo, se iba al trabajo y sacaba pecho de su hijo. Y decía, mira. Y yo decía a mi madre, ¿dónde está la copa? Y decía, se la lleva tu padre al trabajo. Y cosas así. O sea que en el fondo después estaba contento, pero bueno, lo del fútbol yo lo entiendo también al pobre hombre. A veces me planteo yo si no me habré equivocado también, pero bueno. Bueno, con la historia que tiene y el legado que usted tiene, no pudo haberse equivocado, porque más allá de los campeonatos, más allá de las medallas importantísimas, usted ha estado formando gente, seres humanos, durante 48 años. Digo, poca gente puede decir eso, Saurín. Bueno, sí, hacemos una labor realmente con niños y con personas. Yo creo que somos educadores, hacemos una labor muy importante en educar.
A veces no es reconocido, a veces esa labor no se nos reconoce, pero sí que hacemos una función muy importante cuando a veces los niños tienen algún tipo de problema o los adolescentes también te ven a ti como un segundo padre, te comentan cosas que a veces a los propios padres no les comentan y sí que tenemos una obligación moral y tal. Luego, para mí lo más importante es que, como yo siempre digo, lo importante es que si salga una persona, las circunstancias les pueden hacer dejar el taekwondo, pero cuando los ves al cabo de varios años y te dicen gracias porque usted me ayudó a mí en aquello y gracias a aquello que me dijo y ese tipo de cosas, pues dices, hombre, valió la pena. Realmente cosas como estas valen la pena cuando lo argumentan. Exacto, porque al final, Saurín, digo, qué padre, ¿no? Que usted vaya en la calle y de repente alguien diga, mira, es mi maestro, seguro le ha pasado muchas veces, te presento, hijo, a mi maestro, eso no lo paga nada. No, efectivamente, eso es una satisfacción personal, esa relación y esa comunicación que existe, pero claro, es que si te lo valoras bien, es que son durante años viendo a una persona mínimo 2-3 días por semana, semana tras semanas, meses tras meses, años tras años, eso te crea un vínculo, eso crea un vínculo más allá del puramente, pues no sabría cómo decirte, deportivo, se crea un vínculo fuerte. Sí. No hay maestro, y eso yo lo he pensado mucho, no hay un maestro en la vida de los niños, de los jóvenes, con el que estén tantos años como con nosotros, ¿no? En los institutos cambian. Y luego además en el Dojan piensa que es un sitio, como yo siempre le digo, es que digo, cuando uno empieza, digo, vosotros quizás al empezar veis 4 paredes, pero con el tiempo os dais cuenta de que esto no son 4 paredes, es un lugar donde habéis crecido como personas, habéis reído, habéis llorado, os habéis frustrado, habéis superado vuestra frustración, os habéis superado y ese valor es el que al final acaba todo el mundo diciendo, es que claro, ¿qué es un doyan? Pues el doyan, si no has estado dentro y lo has vivido, no lo sabes. Entonces, claro, es un lugar donde como personas evolucionamos y después llevas tu actitud a otros aspectos de la vida, porque claro, en el doyan yo he tenido alumnos que como todos nos hemos lesionado y claro, luego dices, este no vuelve más. Y cuando te vuelve después de haber superado la lesión seria y lo ves que estás allá haciendo su esfuerzo, pues te chapó. Y pues si te vuelve a lesionar, dice, ahora seguro que no vuelve. Y te vuelve allá, claro, luego lo deja a lo mejor porque se ha echado una novia o cosas así, pero dice, bueno, la vida continúa y tal, pero esa persona, eso le ha hecho fortalecerse, le ha hecho crecer, le ha hecho superar una serie de acontecimientos, que es lo que le va a formar como individuo ante la vida, ¿no? Y entonces, por lo tanto, yo creo que esa labor, te voy a decir, no se valora muchas veces, pero yo creo que es una de las más importantes que hacemos, ¿eh? De acuerdo. Oye, Saurín, este torneo, el campeonato de los World Games del 81 en California, que es verdaderamente un parteaguas en la historia del taekwondo deportivo, tal vez no se le ha dado el valor, yo mismo como investigador, tal vez no le hemos dado el valor tan importante que tiene ese campeonato y nos vamos siempre por los campeonatos del mundo, pero en realidad en los World Games del 81 hay cambios importantísimos. Uno de esos, y es algo que nos ligó a usted y yo sin siquiera saberlo, es el uso del dobox, Saurín. Cuéntenos de esa anécdota. Efectivamente, yo creo que a los World Games no se le ha dado la importancia suficiente, precisamente porque estamos hablando de 1981. No había redes sociales, no había internet, no había absolutamente nada. Entonces, encontrar campeonatos de esa época es muy complicado. La anécdota que tengo es que el año pasado, durante la pandemia, tengo un compañero del mío que estuvo en los World Games y me envió un vídeo de Santa Clara de 1981 de un compañero mío compitiendo, un madrileño, Javier Benito, y tengo el vídeo, no Jesús Benito, sino Javier Benito. Javier Benito. Jesús Benito creo que también estuvo por ahí, ahora no lo recuerdo, creo que también era compañero mío de gimnasio, pero este era Javier Benito, muy bueno también. Y tengo el combate de lo que hizo él, y entonces este es un vídeo de cómo se competía en el 81. No sé, es muy difícil encontrar, y además con una calidad excelente. Luego, si quieres, te lo paso en un momento para que veas, por privado te lo pasaré para que veas el campeonato. Gracias. Y claro, y ahí se ve la evolución del taekwondo, los coreanos, la superioridad que tenían, cómo se movían y tal. Entonces, claro, hay poco registro porque aquello se filmaba en Super 8 en aquella época y entonces después tenían que, bueno, Super 8 ya mucha gente ni sabrá lo que es. Y entonces, claro, no es como ahora que vas con el móvil y grabas el campeonato. Entonces, por eso yo creo que se han perdido muchísimas cosas. Pero sí que es cierto que yo iba con mi dobo cruzado
con el típico que había estado compitiendo hasta ese momento y no había habido ningún problema. Y allí me acuerdo que cuando llegué y tal, me dijeron, no, aquí tienes que competir con el dobo, con el de cuello negro, forma de V. Digo, pero si yo nada más tengo el cruzado. Obligatorio salir con el dobo en forma de V, el dobo tradicional. Entonces, claro, lo tuvo que dejar un compañero mío, Juan Carlos Escolano, que había competido el día anterior y era el peso superior a mí. Dije, ve, Juan Carlos, déjame tu dobo, porque claro, el de mini mosca no me va a venir y el del pesado tampoco me va a venir. Y me tuve que dejar su dobo y yo tuve que competir con el dobo de ese. Por eso digo, cuando a veces, claro, yo pienso que como no hay muchos registros, se van viendo, a lo mejor registros fotográficos, se ve el Campeonato del Mundo de Alemania, me parece que es en el 79, donde está la foto que colgaste, es Jesús Benito, el español, que está con el dobo cruzado. Claro, ahí estaba Jesús Benito, ahí convivían todos sin ningún problema, hasta que llegó al 81 y yo iba igual con mi traje cruzado, convivían porque ya era muy normal ver en los campeonatos los dos tipos de dobo, y aquí en los entrenamientos también, pero yo tenía mi cruzado, le tenía un aspecto, un cariño especial, y claro, ahí cuando me dijeron no, pues fue la última vez que me lo puse. Ya, bueno, allí ya no me lo puse, allí ya no voy a... Y ese fue uno de los primeros cambios que, claro, yo entiendo que no se sepa, porque es que, claro, ese tipo de información, si no la has vivido, has estado allá, es imposible que se sepa. Pero era un organismo que, ya sabes, a nivel mundial, los World Games tuvieran una importancia importante y yo creo que ese fue el primer campeonato, porque anteriormente no lo recuerdo y, como tú bien dices, en Alemania ya vivían cruzados y en el 81 era obligatorio en esos Juegos Mundiales. A mí me obligaron a cambiarlo. Fíjese, aquí tenemos, Abonim, hay unos registros, y ahorita vamos a platicar también de esto, porque es muy interesante, es una deuda que a mí me gustaría platicarla. Fíjese, ahí está, este maestro es el Abonim Reinaldo Salazar, no sé si se ve ahí, denme un segundito, función F5, un gran competidor mexicano, ahí está, un gran competidor mexicano, y aquí es Stuttgart 79, y México compitió con el dobo abierto o el karate, y Abonim, ¿no? Ahí todos iban con el dobo abierto y como usted dice, pues si no lo viste, no lo sabes, ¿no? Claro. Por eso digo que es importante. Claro, registro, ¿dónde vas a ver? O sea, ¿qué registro puedes ver de los World Games si prácticamente, si tú miras y apenas te mencionan los World Games y tal, registros no lo vas a encontrar? Entonces, claro, yo esto lo sé porque estuve allá y me pasó. Luego ya en el Mundial de Guayaquil, que es el de esta foto, aquí todo el mundo ya era obligatorio el dobo porque ya ese Mundial se tenía que haber celebrado, si no recuerdo mal, en el 81, se atrasó al 82, pero ya a partir del 81 era dobo y ahí debajo del chándal llevo el dobo. Y fíjense, esta imagen, amigos, les quiero decir, cuando yo estaba haciendo mi primer libro, estaba buscando registros fotográficos precisamente para explicar estos cambios del dobo, y en un banco de datos de fotos apareció esta foto, Sabonim. Yo no sabía que era usted el de la foto, que de hecho esta foto es de usted. Sí, te cuento la historia de la foto. Lo he estado mirando esta tarde cuando la publiqué en el 2014, me parece. El motivo, y te voy a contar el motivo de por qué publiqué esta foto. A mí yo soy una persona que soy muy tímido y el colgar cosas mías de estas en el Facebook al principio me daba mucho corte. No sé por qué, me daba mucho corte. Pero tengo un alumno que estuvo en la Cookie One. En el 2014 estuvo en la Cookie One y vio que había una foto mía allí en la Cookie One donde estoy yo, pero está tomada desde el otro lado y a mí solo se me ve la nariz. Y digo, como la Kikugun tiene esta foto del podio donde yo estoy y realmente solamente salgo de lado y no se me ve, digo, entonces esta foto me la pasó un fotógrafo, en aquella época no es de móvil, sino eran fotos de cartón y papel y tal, y me las entregó. Muchas veces cuando vas a los campeonatos, en aquella época sobre todo, pues los fotógrafos o los periodistas al acabar te los encontraba, toma la foto del campeonato, y entonces me entregó esta foto. Y después de que el chico este había estado en el Kikugón y se me veía la nariz en el podio, digo, pues ahora había publicado ya la foto de verdad en la que estoy yo. Y la pongo desde el otro lado. También, si quieres, después te comento esto. Y luego, además, el alemán que está aquí en medio, el Helmut, el que está al lado mío y el del coreano, este también
tengo contacto con él todavía, y me envió la foto suya en la que está de frente, sale en un periódico y se nos ve de frente al podio. Pero tengo la foto desde un lado que salió en la Cupigón, la frontal que la tiene el compañero este en un periódico y la mía, que es de mano, es esta. La colgué y luego mi sorpresa fue cuando me dijeron que había sido publicada en tu libro. Entonces digo, claro, o sea, lo que son las redes sociales, lo publico en mi Facebook, que creo que no lo mira nadie, y al final mira dónde acaba esto, publicada en un libro allá en México. Pero esta foto la publiqué yo y es mía personal, la tengo ahí en papel. Y le hice la foto y la publiqué. Está la historia de esta foto. Qué historia. Oiga, y este campeonato en específico, el campeonato de Guayaquil, digo, de entrada es un campeonato que tendría que haberse hecho un año antes en México, pero sí, por cuestiones políticas, literalmente por cuestiones políticas, en México se cayó la organización, y la World Taekwondo Federation, intentando mantener la sede en Latinoamérica, es que lo llevan a Guayaquil, a Ecuador. Pero hay unas historias muy complicadas. Pero más que meternos en eso, Saúl, porque al final, no sé si todos lo sabemos, país local ganaba una medalla de oro. O sea, eso era una cuestión como muy política, ¿no? Pues parece ser que es así, que los países organizadores siempre al final acababan sacando algún tipo de medalla. Yo en todos estos eventos, yo aprovecho para decirte que el deportista no tiene ninguna culpa absolutamente de nada. El deportista sale, hace su trabajo, hace su competición. A estos niveles las diferencias son mínimas y todos pensamos que hemos ganado. Yo pienso que he ganado, lo que pasa, porque claro, las diferencias en combate están ajustados. Para eso están los árbitros y son los árbitros los que tienen que decidir. Entonces, aquí los árbitros decidieron. Parece ser que hubo algún que otro combate donde no todo el mundo estaba de acuerdo con las decisiones arbitrales. Me parece que con César Rodríguez hubo algún tipo de problema. En mi propio combate también hubo otro tipo de problema también parecido, pero le repito, el deportista, yo aquí está totalmente exento de cualquier responsabilidad. Son los organismos los que siempre están a otro nivel trabajando, pueden estar influyendo o no. Yo no puedo meter la mano al fuego si aquí influyeron o no. El resultado es, pues bueno, que el resultado es que Ecuador sacó una medalla de oro y una plata. Ese es el resultado y eso es lo que dice la historia, eso no se va a cambiar. Y yo lo dejo aquí, es decir, yo lo único que puedo criticar aquí en este campeonato en lo que respecta a mí es que al final hubieron unos incidentes que no se tenían que haber producido. La policía nos tuvo que proteger, el público se lo tomó muy mal cuando nosotros hicimos la reclamación porque el combate no estábamos de acuerdo, se hizo una protesta. Entonces, claro, no sé qué pasó, hubieron ahí una serie de cosas y al final tuvo que venir la policía a intervenir, a protegernos, porque realmente la situación, yo vi que, bueno, todo el equipo nacional vimos que corríamos peligro sin saber por qué. Al fin y al cabo, uno que dentro de un deporte, pues haces tu protesta, hay unos conductos, fue lo que se hizo, pero parece ser que no se dirigió muy bien o no se digirió muy bien el tema. Y ahí pasó todo esto. Es una historia que ya es anécdota y ahí queda. Vuelvo a repetirte, yo me gustaría ver ese combate ahora, porque claro, la percepción que yo puedo tener desde dentro es muy distinta vista desde fuera. Claro. Pero bueno, yo creo que si le dieron vencedor a él, quiero pensar que fue así, que fue una mala interpretación, si quieres, por parte de mi delegación y tal. Se hizo la protesta, que yo creo que la protesta existe y estás en tu derecho de poder hacerla, claro. Se hizo. Lo que sucedió es que el público digirió muy mal la protesta y a partir de ahí pues se desearon los incidentes, que es lo único que critico, los incidentes que sucedieron en la pista. No lo otro, no lo puedo saber, así que no puedo entrar ahí. Que le voy a decir una cosa, yo sé que usted es un verdadero maestro del taekwondo y del arte marcial y por eso es muy mesurado en sus comentarios, pero históricamente hay registros del mismo vicepresidente de la World Taekwondo, de Chong Hu Lee, donde él acepta que se hizo arreglo de resultados, ¿no? Y jueces internacionales que aquí nos han contado que les daban instrucciones de quién debía ganar y quién no. Terrible. Bueno, sí, pues digo, yo no quiero entrar en política porque indudablemente como deportista yo siempre quiero pensar y he querido pensar que el arbitraje es justo. Y yo creo que la mayoría de
Claro, la mayoría de árbitros son justos. Yo Claro. quiero pensar, yo tengo amigos que son árbitros y yo no puedo pensar en su mala fe. Yo puedo Claro. pensar, podemos equivocar todo. Yo como deportista también puedo equivocarme y a veces pues hacer un gesto que no es correcto. Me puedo equivocar, el árbitro también se puede equivocar, pero siempre te puedes equivocar. Porque arbitrar es complicado y difícil. De hecho, para eso se inventaron los petos, que yo creo que una de las circunstancias importantes fue el nacimiento de los petos para evitar todo esto. Pero que han habido comentarios de esto, yo te puedo decir que conozco árbitros internacionales que me lo han confesado, que le habían hecho, que le dijeran que cambiara el resultado y que se plantaban y decían que no cambiaba el resultado. Aparte, no digo en este campo de Guayaquil, digo campeonatos posteriores. Sí. Claro, y a partir de ahí, eso es historia, lo sabemos todos. Por eso Sí. se han puesto los petos electrónicos. O sea, que eso ha existido, negarlo no se puede negar. ¿De acuerdo? Pero bueno. Pero eso forma parte de la historia y es así, forma parte de la historia y todos lo sabemos. Y a lo mejor, mira, si hubieran sido imparciales, a lo mejor yo no hubiera conseguido nada o a lo mejor hubiera conseguido más. Eso tampoco lo vamos a saber nunca. La historia está como está y eso nos ha conducido también un poco al taekwondo que tenemos ahora. Completamente de acuerdo. Oiga, y más allá de esta última contienda contra Ecuador, cuéntenos cómo fue su participación ahí en Guayaquil. ¿Contra qué países les tocó antes de Ecuador? Pues si te digo la verdad, no me acuerdo de los países. Sé que el combate fue semifinales. Yo allí, lo que sí recuerdo es que lo pasé muy mal. Porque yo salí de aquí lesionado, cosa que no sabía nadie, solamente lo sabían mis compañeros del equipo, pero de la delegación de los entrenadores y tal no lo sabía nadie. Ya sabes que el deportista vamos así. Luego creo recordar que en el primer combate me comí un codo que me dejó el pie totalmente destrozado. Y lo peor del caso es que la noche anterior a mi competición cogí una diarrea y pasé toda la noche, pues, por tanto, mi participación en el campeonato con esas circunstancias, como te puedes imaginar, personalmente no fueron fáciles. Era un desafío constante, la lesión camuflada, el pie cuando me lo destrocé y tal. Y la noche anterior que había tenido, pues indudablemente no fue nada fácil, pero bueno, fuimos avanzando en rondas, no me acuerdo los países, hasta que llegué a semifinal, y en semifinal, bueno, pues ahí ya caí y ahí se acabó, quedó medalla de bronce, y esa es toda la historia que recuerdo así de Guayaquil, básicamente, pero no te puedo concretar los países porque no me acuerdo. De acuerdo. Oye, Saunín, y estos cambios, ¿usted cuándo comienza a dar clases? Porque la historia de competidor usted es muy larga y fructífera, pero ¿cuándo comienza usted a dar clases? Yo empecé a dar clases, justamente mi carrera deportiva hubiera podido quizás durar un poquito más, y lo que pasa es que también lo tuve que dejar por temas políticos, por lo que estábamos hablando un poquito antes, ¿no? Entonces yo empecé a dar clases en el año 1983, iba alternando un poquito las clases con las competiciones, con campeonatos y tal, pero yo empecé a dar clases ayudando a mi maestro sobre el año 1983. Primero iba ayudándole a él y cuando él ya lo dejó, me hice yo cargo de sus clases. Pero sobre el 83 más o menos empecé a dar las clases. Excelente. Oye, Saunín, y usted como maestro, pues también, usted decía una cosa que es realmente cierta. Lo único permanente es el cambio. El cambio es lo único permanente. Entonces, los niños que usted recibía en los 80s, los papás de los muchachos, incluso las edades, Saunín, porque cada vez entran más chicos. No creo que en los 80s tuviera usted preescolares, o sí, empezaban no eran tan pequeños. No, en esa época básicamente esas edades no se daban clases. Había niños, pero lo que tú dices, cada vez son más pequeños, ahora ya vienen niños con 3, 4 años. Yo siempre digo que tengo grupo, pero la edad mínima para empezar son 4 años, es la edad mínima que yo digo, siempre y cuando además sepan ya valerse un poco por sí mismo, que sean capaces de decirte, pues tengo ganas de hacer pipí y cosas de este tipo de cosas, que sepan preguntar las cosas, pero claro, darle clases a los niños aquí ya es un poquito complicado porque claro, tienes que darles, no es la dinámica que le darías a un adulto, aquí entraríamos en la metodología de cómo enseñas a los niños, etcétera, etcétera, pero sí, claro, grupos de niños, intentando que aprendan con la diversión un poquito y poco a poco irlos encauzando un poquito hacia el terreno que
que si van avanzando y va continuando, pues van pasando clases más serias, donde ya el trabajo es diferente y un poco más serio. Que creo que eso es un punto, Saunin, que a todos ustedes, los maestros de los años 80, 90, no se les ha dado mucho mérito, porque en realidad ustedes son los primeros que comienzan con grupos masivos de niños y que comienzan a tener estos cambios, ¿no? De cada vez más jóvenes, con además mentalidades diferentes. Los papás el día de hoy piensan distinto a los papás de los 80. Y hemos tenido, bueno, ustedes han tenido que irnos legando esas herramientas que nadie les enseñó y que ustedes empíricamente desarrollaron. Bueno, sí, eso es cierto. Aquí, como te he comentado antes, el taekwondo estaba pues en pañales, no había ningún tipo de información, no había libros, prácticamente no había ningún tipo de información. Y la mayoría de metodologías de trabajo la tenías que ir buscando en libros en otros deportes. O sea, libros de preparación física, pues te tenías que buscar deportes. ¿Cómo enseñar a los niños? Pues te tenías que buscar libros de otros deportes. Y a través de aquí ibas haciendo una adaptación. Pero claro, eran los comienzos. Como tú bien has dicho, se empezó a los 16 años, yo empecé a los 16 años, luego ya empieza una generación que tenemos que enseñar a niños, una metodología de trabajo, y toda esa metodología se va desarrollando, igual que los trabajos de competición, cuando para adultos no había nada y nosotros íbamos trayendo un tipo de información, nos iban viendo a nosotros lo que hacíamos, las siguientes generaciones nos iban copiando a nosotros, y esto es como una línea que uno va imitando al que está delante, y así consigue la evolución. Un poquito con el prueba, con el error y ensayo, y bueno, si ves que una cosa no funciona, pues la rectificas, y poco a poco hasta que vas encontrando un poquito las teclas. A mí ahora me dicen que tengo muchas manos con los niños, y digo, hombre, pues algo debo tener porque llevo muchos años dando clases a los niños y algo me han enseñado ellos. A mí me han enseñado a saber cómo tratarlos para que te escuchen y te hagan un poquito de caso. Por lo tanto, en ese sentido, es cierto lo que tú dices. Pero era un poco, pues eso, ir probando, demás. Oiga, Saunin, y hubo usted y un maestro español aquí, yo tengo muchísimo respeto y aprecio, el saunímico Anyanín Álvaro Sanz, hicieron un taller que me encantó. Aquí ya se había hablado también al respecto, porque yo estoy convencido que el conocimiento y las tendencias se dan en diferentes lugares sin que tenga que haber necesariamente una copia. Pero cuando ustedes sacaron ese taller de Taekwondo Old School, ¿así se llamó, Saunin? Sí, Taekwondo Old School, sí. Que tuvo además una gran respuesta. A mí me emocionó, me hubiera encantado haber podido participar. Cuéntenos, ¿cómo les fue en ese taller? Aquí, ¿cómo fue? Porque yo sé que obviamente el Taekwondo Old School implica no nada más darle un nombre, sino realmente tomar una actitud completamente distinta del entrenamiento. Bueno, precisamente aquí hay un grupo de personas que estamos intentando trabajar un poquito en recuperar los valores del taekwondo que nos enseñaron un poquito a nosotros, porque se está perdiendo un poquito lo que es la etiqueta en el dojo, lo que es el trabajo de técnicos, los quichos, punses, trabajo técnico y tal, y un poquito la competición quizás adaptada para todo el mundo, porque hoy en día para hacer la competición actual tienes que tener unas condiciones, unas características físicas, tienes que ser alto, delgado y con muchísima agilidad. Quizás el taekwondo competitivo de antes te permitía que con menos condiciones físicas pudieras trabajar. Entonces, claro, muchas personas te dicen hoy en día que no hacen taekwondo porque una patada, un chokchagi de 180 grados, ellos no lo van a hacer. Y esa es la imagen que se tiene hoy en día, de que si no levantas la pierna a 180 grados, pues no puedes hacer taekwondo. Entonces, claro, nosotros decimos, no, eso es un error. El error es que también existe otro taekwondo para personas de cualquier edad. Hemos hablado de los de 4 y 8 años, pero también se puede hacer una persona de 60, 70, siempre y cuando lo vayas adaptando a esas personas. Entonces, claro, como la competición lo está absorbiendo prácticamente todo, y hoy el mundo del taekwondo es o bien competición de combate de Kyoryuge o bien competición de punses, incluso los punses ya no se trabajan ni siquiera desde el punto de vista marcial, se tiene que trabajar desde el punto de vista de la técnica. Si lo haces así y pegas una upchague aquí arriba, dices, pero vamos, aquí esto no es práctico, lo práctico, pero vamos, si lo haces aquí te bajo la nota. Entonces, todo se entabla hasta el aspecto deportivo. Pues la Federación Española, a través de un compañero mío, se ha creado el comité de taekwondo tradicional. Nosotros preferimos que se nos llame el taekwondo marcial, porque para que no se nos confunda un poquito con el tema de ITF, pero bueno, la Federación Española ha decidido que se le ha puesto este nombre. Y nosotros lo que pretendemos es un poco dar a conocer la marcialidad del taekwondo.
Vamos haciendo algunos tipos de seminarios para intentar impartir esto, sobre todo entre la gente joven que no ha conocido este taekwondo. El que ha conocido es el taekwondo actual. Entonces, con Álvaro, que también es somos de la misma generación, básicamente, me parece que él lleva haciendo taekwondo 4 o 5 meses más que yo, o sea que está ahí, y nos conocemos de siempre. Pues le pregunté que qué tal si nos uníamos para hacer un poco un taller y tal, le pareció buena idea, y lo hicimos. Y la idea era un poquito explicar lo que es mi campo, el taekwondo de competición, en cuanto hay que mantener la distancia, la actitud y cómo acercarse a la persona en competición, estrategias posibles, jugar con la distancia crítica, de entrada a salir. Y él iba a hacer lo mismo aplicado a la defensa personal, es decir, los mismos principios que yo aplicaba en competición, él ha aplicado a defensa personal. Por lo tanto, si vas a utilizar los brazos, la distancia te cambia, pero los fundamentos básicos siguen siendo lo mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, estuvimos allí, la verdad es que muy agradable la idea, le gustó mucho. De hecho, los alumnos nos pidieron volver a repetir. Lo hicimos antes de irnos de vacaciones, se volvió a hacer se repetimos la experiencia. Y con los compañeros del comité marcial, pues también intentamos ir hablando, intentando ir explicando esto a generaciones jóvenes, al menos que lo conozcan, y luego en los gimnasios cada uno pues que hagan lo que quieran. Pero claro, intentamos que se mantenga un poco la línea que conocemos todo. Entrar en un doyan, saber pues, la etiqueta que hay que mantener dentro de un doyan, cómo saludar, cómo ponerse un dobo prácticamente hoy en día. Y bueno, hay una serie de cosas que se está perdiendo. Hoy en día es todo competición, tanto si es punches como competición. Y claro, los otros factores del Ilfodelion, Sapodelion, trabajo de técnica, pues prácticamente están cayendo totalmente en desuso y nosotros intentamos darlo a conocer. Luego, a partir de ahí, hay gente joven que le interesa mucho el tema, que está muy por el aspecto marcial y en eso estamos intentando divulgar un poquito esta imagen a través del comité marcial Y bueno, somos 4 miembros, cada uno tiene una especialidad. Yo me encargo de la parte de competición, Antonio Montes se encarga de la etiqueta, José Sena se encarga de los quichos y la parte técnico, y Emilio Azofra se encarga del tema punches. Y entre los 4, pues intentamos, cada uno dentro de un campo, va explicando cómo se trabajaba, cómo se hacía la materia. Y bueno, en eso estamos intentando recuperar lo que llamamos todos old school. ¿Dónde se llegará? Sé que hay una rama muy importante que está queriendo volver a esos orígenes, que se siente identificado con ese tipo de taekwondo. Nosotros también lo pensamos así. Está muy bien el taekwondo moderno, no hay nada contra ello, la competición sigue su paso, pero creo que se excluye un poquito a un sector de personas que o bien haces competición o ya no puedes hacer taekwondo. Entonces, claro, hay un grupo de personas que quieren hacer taekwondo, pues por hacer taekwondo, quizás como cuando empecé yo, para aprender a defenderme o para ir por la calle y sentirme algo seguro o para coger confianza, y no quiero competir, simplemente quiero hacer un arte marcial. Y parece ser que ahora si quiero hacer un arte marcial me he de buscar otro arte marcial que no sea taekwondo, porque taekwondo es un deporte y no es un arte marcial. Quizás por ahí van los tiros y nosotros intentamos un poquito pues direccionar esto y ya veremos qué pasa. Pero bueno, Antonio, esa es la idea. Concuerdo completamente, Saúl, porque ahora parecería que se ha creado la idea en mucha gente de que el taekwondo es un arte marcial, o bueno, es una práctica que no incluye la defensa personal, ¿no? Ya mucha gente dice, defensa personal, no, taekwondo no sirve. Cuando en los años anteriores, el taekwondo y la defensa personal eran la principal motivación de la práctica. Entonces, qué importante. Bueno, yo es que creo que cuando empezó el taekwondo fue con... nacieron con el tema durante las guerras y tal, y era o me matas tú o te mato yo. Y ese es el concepto quizás del taekwondo original que nos llegó aquí. Es decir, o me matas tú o te mato yo. Yo no digo que haya que ser tan radical, pero quizás ese era el concepto. Concuerdo. Ha cambiado, ¿no? Todo tiene que cambiar, pero no tendríamos que perderlo, ¿no? A lo mejor los niños que están en la etapa que quieren deporte,
que compita, pero que aprendan la marcialidad, ¿no? La actitud, la etiqueta. Bueno, yo creo que se puede diferenciar prácticamente si una persona quiere hacer... el problema es que quizás los entrenadores, y yo llamo entrenadores ya, por no llamar maestros tampoco, está muy bien, pero quizás se debería de diferenciar las clases en dos aspectos. Unas clases quieres competir, doy clases de competición, pero tampoco se puede obviar que solamente sea competición, 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 competición. Las clases, hay que enseñar quizás los otros aspectos del taekwondo y quizás hoy en día eso no se hace. Quizás deberíamos plantearnos muchas cosas que hemos hecho mal para que actualmente se vaya por el tema única y exclusivamente deportivo. Que no tengo nada en contra este tema, o sea, que me parece muy bien, porque yo he sido deportista también, he estado en campeonatos, pero creo que en aquella época había campeonatos, pero se seguía manteniendo el trabajo marcial. Ahora, yo no digo que los competidores no tengan unas condiciones físicas excepcionales, las tienen incluso mejor que antes, claro, pero la competición evoluciona en un aspecto más de buscar puntos, lo cual está muy bien como deporte, pero quizá ya no está tan bien como concepto de arte marcial. Es decir, como concepto de arte marcial, mi idea es hacer daño. Yo siempre digo que, por ejemplo, la competición de antes era como una especie de arte marcial descafeinada, y me explico. A mí me enseñaron unas técnicas que el puñetazo se pega así, el doryochagi se pega así, el tuichagi se pega así. Entonces el codo se pega así o se pega así. Entonces me prohibían, tú no puedes pegar codos, ni puedes pegar rodillazos, pero las otras técnicas las puedes usar tal y como me enseñan. Entonces yo a lo mejor digaba 6 o 7 técnicas, pero del taekwondo que me habían enseñado a mí. Y yo salía con esas técnicas. Me quitaban las peligrosas, pero yo estaba haciendo las técnicas de mi arte marcial. Ahora vamos a las competiciones y vemos el Monkey Kick, el Scorpion, que no son ni técnicas de taekwondo, son técnicas que lo único que te hacen es buscar el punto. Por lo tanto, mientras yo podía hacer un arte marcial descafeinado, si se me entiende el concepto, sí, porque hacía un arte marcial descafeinado y era un deporte donde yo me pegaba a plena potencia con el otro, ahora se hace un deporte que quizás tenga su origen en las artes de taekwondo, pero que esas patadas típicas, como todos sabemos, el Monkey o el Scorpion, como deporte está muy bien, pero como arte marcial, pues a lo mejor ya no está tan bien, ¿no? También se han ido que se pueden usar esas patadas, pero claro, son patadas que personalmente no parecen que sean muy poderosas como para poder aplicarlas en una situación de defensa personal. Exacto, y antes o pegabas fuerte o los puntos no se te subían al marcador, porque te lo tenían que dar, tenía que acusar el contrario del golpe o tenía que haber una potencia que los árbitros consideraban oportunas, ¿no? Claro. Sabonín, pues de verdad que qué charla tan rica he tenido con usted, pues afortunadamente se nos está terminando el tiempo. Sí me gustaría pues que nos podamos reunir en el futuro para seguir platicando del arte marcial, pero también me gustaría que usted cerrara esta entrevista con alguna conclusión. ¿Con qué le gustaría cerrar, Sabonín? Hombre, yo te diría que todo el mundo que está practicando taekwondo, que siga practicando taekwondo, indudablemente, que siga investigando. Es un campo inmenso. El taekwondo no son solamente patadas. Existe un trabajo muy rico de puños, de codos, de brazo, que parece que esto se ignora. Puedes trabajar con la palma de la mano, puedes golpear toda la palma de la mano, puedes pegar con el batazo, puedes pegar con la parte de aquí, puedes pegar toda la mano, el antebrazo, el codo. Todo esto es una cosa que parece que no existe actualmente en taekwondo. Entonces, que investiguen un poco el taekwondo si no quieren hacer competición. Si les interesa la competición, me parece perfecto, pero que creo que deben indagar, que sepan que el taekwondo no solamente es lo que vemos en las Olimpiadas, que está muy bien, yo las miro también, pero que hay otro tipo de taekwondo quizás más. Por ejemplo, yo actualmente sigo practicando, sigo entrenando, pero si me dijeras de hacer el taekwondo actualmente de competición que se está haciendo, pues te diría que yo ese taekwondo no lo puedo hacer. Yo hago así ahora y me rompo la espalda. Sin embargo, trabajo mucho con brazos, tengo aquí un muñeco al que le pego y, bueno, brazos, codos, hago otro tipo de trabajo. Las piernas ya no son tan ágiles, patadas pues a la altura del muslo, del estómago. O sea, hay otra aplicación que sería importante que se divulgue esto y que la gente practique también esto y entenderá que no hace falta buscarse otras artes marciales, el taekwondo lo tiene casi todo.
Excelente. Sabonín Francisco, pues muchísimas gracias de verdad. Estoy muy, muy contento, muy emocionado por esta charla. Amigos, esta charla pues es grabada por las diferencias de horario, entonces los comentarios que ustedes pongan los vamos a poder ver tanto el maestro Francisco como yo, pero no en el momento de la entrevista, entonces, pero sí, esperemos poder contestarle todo. Sabonín, para usted todo mi respeto y agradecimiento. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por todo, Sabonín, Yuri. Un placer haber estado contigo y a tu disposición cuando quieras. Le agradezco, le voy a tomar la palabra porque realmente la gente como usted que creó la historia es importante que nos la cuenten en viva voz, Sabonín. Entonces sí, ojalá podamos reunirnos. Y si algún día quieres quizás que el Comité Marcial también intervenga, que el Comité Marcial de la Federación Española nos reunamos todo el comité y vayas preguntando a cada uno lo que queremos trabajar, pues también estamos a tu disposición. Para lo que quieras. Nos ofrecemos, yo en nombre de mis compañeros, creo que no va a haber ningún tipo de problema en poder ayudar y divulgar la imagen del taekwondo que queremos divulgar. Eso va a ser increíble, Sabonín. Y le voy a tomar la palabra, entonces ya nada más coordinar fechas y hablar con los otros maestros. Sabonín, muchísimas gracias, cuídese mucho y de verdad, para usted todo mi respeto. Muchas gracias y hasta pronto. Un abrazo, César. Amigos, hasta luego. Nos vemos el próximo miércoles en una nueva emisión de Charlando. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, maestro. Hasta luego. Adiós. Ediciones Logo orgullosamente presenta el libro Taekwondo, Orígenes, Bases y Fundamentos, escrito por el sabonín Yuri López Gallo. Esta es una obra inédita en el idioma español y está basada en una amplia investigación bibliográfica apegada al modelo científico. En esta obra encontraremos los orígenes de nuestro arte marcial. Alejados de dogmas, encontraremos esas raíces que nos acercan a diversos artes marciales a través de los 5 Kwanes originales, la fundación del Taekwondo. Además, exploraremos la creación de elementos característicos como los uniformes, el uso y la creación, así como el desarrollo de formas coreanas y demás elementos como el Taekwondo deportivo. Esta es una obra necesaria para cualquier amante del Taekwondo y se convertirá, a la larga, en una obra indispensable para todos los estudiosos del arte marcial.